nosotros en esta noche de Casilda Diario le damos la bienvenida al doctor Pablo Campabadal, que ya nos acompaña en esta noche hoy para hablar de las prácticas abusivas en los contratos de salud. A prestar atención sobre esto. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Un gusto tenerte en vivo como siempre. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Bienvenido, bien. Bueno, contanos un poquito acerca de esto. Estuviste dando una clase, nos contabas fuera del aire y realmente los chicos se engancharon mucho porque, con preguntas y respuestas, a veces son temas donde realmente pasan cosas que son muy importantes, interesantes, y estar informado por allí es una buena salida, ¿no? Sí, me surgió hablar de este tema porque, a lo mejor lo doy por sobreentendido, pero estoy en la cátedra de Derecho del Consumidor de la Universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Si quieren le podemos decir a Seba que pongan el graph porque van a surgir un montón de preguntas, pueden preguntar por WhatsApp, que las vamos a contestar con posterioridad al programa. Y los chicos se engancharon mucho, hubo muchas preguntas, y digo, bueno, si los chicos se enganchan, son estudiantes de Derecho ya avanzados, para la población, este es un problema que vas a ver que son todas situaciones que se dan y que seguramente alguno en la familia tuvo 2, 3 o varias. Mira. Cuando hablamos de contratos, hay que aclarar una cosa, ¿por qué se plantean? Porque esos contratos son problemáticos. Porque cuando hablamos de contratos de medicina prepaga, son contratos que vos contratás específicamente con una empresa que vos la seleccionás. Pero también se incluyen en este caso las obras sociales, que también son contratos de larga duración. ¿Y qué significa contrato de larga duración? Un contrato, por ejemplo, en el caso mío, que yo estoy afiliado a Caja Forense, que es la obra social de los abogados, desde que me recibí, cuando tenía 22, 23 años, hasta la actualidad. O sea, hace casi 40 años que vengo aportando dinero a esa obra social o, en el caso de la empresa, a una empresa privada. Este contrato tiene la particularidad que se llaman contratos de capitalización. ¿Por qué? Porque vos entenderás que yo, joven, con 22, 23, 25 años, requería de pocas prácticas, pero cuando fui creciendo, me fui poniendo más grande, fui requiriendo de más prácticas. Entonces se supone que la empresa, la otra parte, tiene que capitalizar, tiene que invertir bien ese dinero para hacer frente a las obligaciones que va a tener que cumplir con vos cuando vos seas mayor de edad, cuando llegas a tu mayoría, a la adultez. Eso sería lo lógico. Sería lo lógico. Sería lo lógico. Claro. Y en este caso impacta la Ley de Defensa del Consumidor y tiene algunos principios que son fundamentales, como por ejemplo el deber de información. ¿Y qué significa el deber de información en el contrato de medicina prepaga? Significa que el proveedor tiene que brindar información clara, veraz y detallada de las prestaciones, por ejemplo, de la cartilla, de los porcentajes de cobertura, de los trámites administrativos. Después también tiene una obligación de seguridad, o sea, si yo te envío, si tal sanatorio es prestador de tu medicina prepaga y yo voy y en esa prestación me causan un daño, yo no lo elegí, vos me mandaste, entonces tenés que asegurarme a mí que los prestadores que vos ponés son prestadores que van a cumplir con las normas mínimas. Después, habla de un principio de gratuidad y del daño punitivo, que no lo voy a explicar acá. ¿Y qué son las cláusulas abusivas? Son cláusulas que están en el contrato y que tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, desnaturalizan las obligaciones del predisponente. O sea, en el contrato de medicina prepaga, vos no redactás el contrato. Vos te vas a decir, bueno, ¿usted qué plan quiere? ¿Quiere plan platino, plan oro? Tienen distintos nombres comerciales para cobrarte distinta cuota, ¿sí? Y dentro de esa cobertura que te dan, el contrato está predispuesto. O sea, vos no podés cambiar absolutamente nada. Es como cuando vos vas y sacás el contrato, una tarjeta de crédito en el banco no te dice, che, vamos a negociar el contrato. No, el contrato está ya impreso, lo único que vos ponés son tus datos personales y el gancho, como decís vos. Y estas normas predispuestas, estas cláusulas predispuestas, desnaturalizan ese contrato, lo vuelven antinatural el contrato, importan una renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplían los derechos del predisponente y por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Por ejemplo,
¿Te acordás cuando las empresas de medicina o las obras sociales no atendían los accidentes de tránsito? Decían, no cubrimos accidentes de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué no cubren lesiones o daños a la salud en accidentes de tránsito? No sería lógico, sería desnaturalizar el contrato. Y acá vamos a entrar en la casuística, en los casos que aparecen de lo que son cláusulas contractuales predispuestas. Por ejemplo, periodos de carencia o tiempos de espera legal. O sea, cuando vos entrás por ejemplo, a una obra social o una prepaga, dicen, bueno, pues durante 6 meses esta cirugía no la vamos a cubrir, o estos tratamientos, o no va a tener internación, o no va a tener cobertura por embarazo. Estas cláusulas están prohibidas por la ley que regula las empresas de medicina prepaga. Y además hay prestaciones que la gente no sabe que están contempladas en lo que se llama el programa médico obligatorio. ¿Qué es el programa médico obligatorio? Un programa donde dice, bueno, estas son todas las coberturas que usted tiene que cubrir. Sí o sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay enfermedades que se van haciendo cada vez que impactan a la población y ese programa se va ampliando. Entonces la empresa de medicina prepaga, obviamente, ¿qué dice? No está en el listado de las prestaciones médicas obligatorias, pero la justicia ha dicho en muchos casos que el programa médico obligatorio es un piso, es lo mínimo que vos tenés que brindar, y por encima de eso está obligado a extender esa cobertura. A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces esa práctica, no está nomenclada, es así como te largan, y sin dudas te quedás ahí y decís, pucha, ¿para qué pago la mutual? ¿Para qué pago todos los meses allí religiosamente si cuando lo necesito me largan con eso? Pero yo lo necesito porque, a ver, es lo que nos está pasando en la familia, pero no está nomenclado, no podemos aceptarlo, y nos largan con eso muchas veces. Pablo, seguramente la gente que nos está viendo también pasó por esa misma situación. Por eso ¿no? digo que este tema seguramente en la casa del televidente va a repercutir, porque son situaciones que seguramente han pasado. Seguro. Como hablamos de un contrato de larga duración al principio, yo te estoy hablando de mi afiliación hace 40 años atrás. Los estudios que se pedían hace 40 años atrás no son los de hoy. Hoy hablar de una resonancia magnética o de una tomografía, un ecodoppler, son cosas comunes. Cuando, por ejemplo, fue el embarazo de mi segundo hijo, había que hacer ecodoppler porque tenía un problema en la alimentación, y los ecodoppler eran costosísimos, pero la obra social terminó pagándolo porque en realidad eran necesarios. Claro. ¿Sí? Bien. Después, aumento de cuota por alcanzar determinada edad. Este es un clásico. ¿Sí? Vos llegás a los 30 años y te cambian la cuota. O sea, volvemos de nuevo a lo mismo. Si decimos que un contrato de larga duración no puede haber modificaciones por cambio de edad. O sea, ¿y por qué lo hacen entonces? ¿Por qué lo hacen? Digo, ¿no? Porque a mí me pasó con mi hija hace poquitos meses. Te lo voy a contar al final. Dale. Lo hacen porque no hay sanciones. Y te voy a contar al final, porque si no me spoilearé el final. Al final voy a hablar, porque la gente dice, ¿por qué pasa todo esto? Claro. Pasa todo esto porque ¿por qué pasa que, por ejemplo, la gente estaciona el auto arriba de la vereda, saca la basura o hace lo que sea, saca los árboles? Porque no hay sanción. Entonces, acá vamos a terminar, porque te voy a traer al final cuál es el problema de todo esto. Después, modificación o rescisión unilateral por preexistencia. Este es un clásico. Como el contrato va a durar muchos años, y estamos hablando de empresas que son verdaderas empresas comerciales que quieren ganar dinero, las empresas de medicina prepaga, no las obras sociales. Entonces, la ley que regula a las empresas de medicina prepaga dice: usted puede rescindir, o sea, dejar al afiliado, al consumidor, sin el contrato, solo en 2 situaciones. Voy a empezar por la más fácil: dejar de pagar la cuota durante 3 meses. Ahora la empresa dice, bueno, se olvidó de pagar, digo, 3 meses, le doy de baja a Marcelo porque es un clavo, porque ahora resulta que tiene un montonal de enfermedades. No, previamente le tiene que intimar a Marcelo por un plazo legal, y si no cumple, entonces Marcelo ya dice, ya no te puedo proteger más. Ya no pagaste 3 cuotas, no la hiciste por débito, no pagaste 3 cuotas, te mandaron la indemnización y no cumpliste. Pero la otra es, en el caso de que haya una preexistencia, cuando haya una manifestación dolosa, una declaración, cuando vos ingresás tenés que hacer una declaración jurada. Cuando haya una omisión dolosa, ¿sí?,
de alguna enfermedad o preexistencia. Y ahí ya lo hablamos acá en el programa, el problema es el mismo promotor de la empresa que dice, che, yo saqué una vez en el campo, me saqué el hombro y tuve una luxación y qué sé yo, y entonces te dicen, no pongas nada porque te van a cobrar más caro la cuota. Entonces resulta que después, dentro de 2 años, vos tenés un problema articular en el hombro, y ¿qué hacen las empresas? Van a ver, porque es una de las pocas cosas que te pueden echar a vos, ellos, por decisión propia. Ah, mirá, claro, acá nunca declaró que, y el médico en su historia clínica dice que tiene antecedentes porque se luxó el hombro, entonces ¿qué hacemos? Lo dejamos sin cobertura, lo desafiliamos, justo en el momento que el tipo, claro, que el tipo hace 20 años, 15 o 18 o 50 que viene pagando y está esperando el momento que la empresa de medicina lo cubra. ¿Sí? Bien. Miles de juicios por esta cláusula abusiva, y esto que es una práctica abusiva también, porque la culpa la tiene el promotor, que obviamente no hay ninguna afirmación, no hay absolutamente nada, está la firma tuya en el documento y dice, bueno, vos omitiste. Juicios de eso en mi estudio todos los días. Gran problema, porque la persona tiene que hacer frente a eso y le viene, a veces me ha pasado, tengo un caso que ya está resuelto con una mujer que le vinieron con una declaración jurada que tenía desde hace 8 años atrás. Y le dijeron, fueron a ver. Y dice, no, pero usted tenía problema de varices. Entonces, y la desafiliaron. Una locura. Modificaciones unilaterales e introspectivas del precio del servicio, cláusula que otorgan a la prepaga el poder de cambiar unilateralmente el costo de las cuotas sin previo aviso, reducir, modificar la cartilla, médicos, clínicas, sanatorios, prestadores, lo que está pasó. Está muy de moda ahora eso, ¿Sí? Lo están tocando cada rato. Sí, porque, a ver, vos contrataste con una empresa y te dicen, mirá, si tenés problema de corazón, tenemos de prestador en Rosario, uno de los 2 grandes, no voy a dar nombre, pero hay 2 grandes prestadores. El HPR o el ICR. Y resulta que vos contrataste porque efectivamente tuviste en cuenta eso y pagaste una cuota alta, pero resulta que a los 3-4 años decís, no, mira, no se puede ya más con esta empresa, ahora salimos de ahí y nos fuimos a otro, que es de segunda línea. Pero cuando vos contrataste y pagaste la cuota y pagaste el plan Gold, te dijeron que era el mejor y que tenía habitación privada, te dijeron que ibas a tener ese prestador, esa cartilla, no la tenés. Caso más práctico y que le haya pasado acá en Casilda, listado de médicos, muchos médicos, ahora resulta que va a decir, tengo que ir a un cardiólogo, son estos 2 nada más. Y los otros, no, ya no atienden más. ¿Y podemos hacer algo como consumidor o nos tenemos que callar y aguantar? Y sí, porque si vos podés accionar, lo que pasa es que la gente no acciona. La gente no acciona. Rescisión del contrato por causales previstas por ley. Por ejemplo, bueno, esto ya lo dijimos, la falta de pago de 3 cuotas, la falsedad más maliciosa en la declaración jurada. Porque además hay un tema que ¿cómo te diría? Ya es malicioso de las empresas de medicina prepaga, porque no le dicen a la persona y la desafilian en el momento que la persona necesita esa cobertura. Entonces le generan un problema sabiendo que en realidad no van a tener sanción. Entonces, como no hay sanción, y después mucha gente a veces no acciona porque obviamente hay gente que no quiere ir del abogado, que no quiere hacer un juicio, etcétera, etcétera. Y después también limitaciones de cobertura frente a emergencia y urgencia, ¿sí? Por ejemplo, tener una emergencia o una urgencia y no te cubren, o tenés que irte a Rosario, o qué sé yo, limitan la prestación. Y después vamos a entrar en las prácticas abusivas. Ya las prácticas no son cláusulas que están en el contrato, sino son prácticas que se hacen de hecho. Y acá la gente de Casilda va a saltar, porque acá en Casilda estas prácticas abusivas existen y creo que ya tienen mayoría de edad. Por ejemplo, ¿qué serían las prácticas abusivas? Conductas, comportamientos o trabas operativas que ejercen las empresas y obras sociales en los hechos. En realidad no está en ningún lado, pero vos sabés que lo hacen y lo hacen a propósito. Por ejemplo, burocracia disuasiva y dilación injustificada de autorizaciones. ¿Te suena? Vamos a pedir la autorización para la intervención. Ah, bueno, no, pero el médico me tiene que hacer una historia clínica justificando la operación. Bueno, van, a lo mejor tiene que ir a Rosario,
a pedirle que el médico le extienda, tiene que sacar un turno, le vuelve a cobrar otra vez la consulta, viene acá y dice, sí, lo que pasa es que lo que te está pidiendo vos es una prestación específica con una prótesis que es importada, entonces me tiene que explicar por qué la... y lo vuelve loco. Sí. Es así. A ver. Literalmente lo que vivimos a diario, ¿no? Con nuestras queridas. Dilación injustificada de autorizaciones de turno. Médicos que atienden y que te dicen, bueno, tengo un problema, tengo una arritmia, bueno, tengo turno para el 4 de noviembre. No, pero tengo una arritmia, necesito turno. Bueno, te atiendo particular, son X cantidad de pesos, aparece un turno para dentro de 2 días. Son prácticas abusivas, ¿sí? Después vamos a ver quién es el responsable de que todo esto exista. Y ahí, allá el doctor dice que no. Ahí Jorgito después se va a poner contento porque falta el final. Negativa implícita o silencio por respuesta. Flaco, necesito operarme del corazón ya. Tenemos 5 días. ¿Responde o no responde? Y no sé, y a veces no responden. Tengo el caso de una amiga, para traer algo súper reciente. Y que conoces de la semana pasada. 1 mes y medio esperando. Aparece un problema, un aneurisma en una vena del cerebro. Tienen que hacerle 2 operaciones, una primera y una segunda operación. Hace 1 mes y medio que está esperando que la obra social le autorice. La amiga, que es médica y que sabe la condición física de su hermana, dice, yo sé, le digo que, o sea, en cualquier momento claro, si no lo haces, puede pasar lo peor. Bien, práctica abusiva. Vaciado sistemático de la cartilla de prestadores, ya lo habíamos dicho. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, nosotros tenemos cobertura de odontología, pero tenés 5 odontólogos, decís, no, yo quiero ir al mío odontólogo. Ah, no, por caja forense son los 5. Pero, ¿por qué se da esa situación? Porque en realidad, porque tampoco lo vamos a criticar tanto a los médicos, porque en realidad pagan una porquería por las prestaciones. Sí, pero el tema es decir, no lo atiendas. Porque si yo le digo a mi obra social, a mi medicina de prepaga, ¿qué odontólogo tenés en casita? No tengo ninguno. ¿Me voy a quejar o no? Y le voy a exigir que tenga uno, o que tenga 10, o que me deje elegir. ¿Y por qué no lo tiene? No lo tiene porque pagan 2 pesos con 50. Entonces, el médico o el odontólogo dice, no quiero atenderme, porque pierdo plata. ¿Se entiende? Prefiero quedarme en mi casa sin perder plata. Otra, rechazo a afiliar por edad o enfermedades preexistentes. ¿Sí? Viene con una enfermedad preexistente. No lo pueden rechazar. La gente dice, y con esta enfermedad, ¿quién me va a tomar? Cualquiera te tiene que tomar. Porque no lo puede. Imagínate vos si yo tuviese... Pero lo rechazan, ¿eh? A ver, en la práctica es así. ¿Quién hace algo, Marcelo? Porque volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Quién hace una demanda contra la empresa que le diga expresamente que no lo va a tomar? Porque acá, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que vos tenés que decir, bueno, mira, me quiero afiliar. Pasó con un chico que tenía síndrome de Down y una medicina prepaga no lo quería afiliar. Le dio vuelta y vuelta y vuelta. La madre vino por el estudio después de 2 años. Le digo a la madre, ¿por qué demoraste tanto? Y porque estábamos ahí, parecía que nos iban a tomar y qué sé yo. ¿Cuál es la situación? Vamos a explicarle a la gente cómo se soluciona esto. Se presenta la afiliación, vos tenés que tomar la cobertura y la empresa, ¿qué hace? Eleva a la Superintendencia de Seguro de Salud para decirle, mira, lo tengo Marcelo Rosso, que tiene esta patología, ¿sí? Ya me lo dice acá, y yo le tengo que cobrar una cuota adicional, una cuota superior. Eso se llama supracuota, una cuota superior. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Se hace un trámite, se eleva a la Superintendencia de Seguro de Salud, que acá aparece nuestro amigo, que vos querías saber el final. El final, claro. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué pasa con la Superintendencia de Seguro de Salud? Tarda 1 año, 2 años en decir si la empresa tiene derecho a cobrarle a Marcelo Rosso este adicional. ¿Sí? Mientras tanto te tiene que cobrar la cuota que está pactada porque no está autorizado. Entonces la empresa de medicina no quiere tenerte, ¿entendés? Porque vos te tiene que dar las prestaciones y todavía la Superintendencia de Seguro de Salud no lo autorizó. Pero además, lo que la empresa te quiere cobrar es 3 veces la cuota. Y Superintendencia de Salud te va a decir, no, un 30%, un 50%. Acordate la situación que se dio cuando se liberó la economía, teóricamente con el decreto de necesidad de urgencia. Las empresas de medicina prepaga
volaron con las cuotas. Y siguen aumentando todos los meses el 3%. Sí, bueno, pero hubo infinidad de amparos que le dijeron, no, usted no le puede aumentar un 300, un 400% a una persona que no la puede pagar. Acá Pablo me dice, Gisela, que te manda saludos y también declara, ¿no?, y nos agrega la importancia de que las prepagas reconozcan afiliados que tienen certificado de discapacidad y a la vez la importancia de tramitar ese certificado de discapacidad para que puedan obtener el 100% de cobertura en sus tratamientos. Seguro, porque a ver, vamos a explicarle a la gente. Lo que se aplica es la ley de seguro de salud, que se le aplica a toda la población. Pero cuando vos tenés un certificado de discapacidad, el certificado único de discapacidad que le dicen CUR, vos tenés ya acceso a la ley de discapacidad que te da cobertura mucho más amplia y que exceden lo médico. Por ejemplo, adaptarte a tu casa si vos tenés una discapacidad o un problema de movilidad. Entonces, es importante tener el certificado de discapacidad porque ese certificado es un reconocimiento del Estado que vos tenés una necesidad especial y que tenés acceso a una cobertura que es la cobertura de la ley de discapacidad. Hago un paréntesis. Sí. Acordate que en este país tenemos más discapacitados que Israel, que vive en guerra permanente. O sea, hay un montonal de gente que está metida ahí teniendo un beneficio que en realidad no le corresponde. Bien. Cierro con la última exigencia, y acá a la gente de Casilda, exigencia de copago o aranceles adicionales no autorizados, bonos adicionales, coseguro, etcétera, etcétera. ¿La conocés? Bien, déjeme la orden y 10.000 pesos. Déjeme la orden y 5.000 pesos. ¿Me da recibo eso? No, no te puedo dar recibo. ¿Por qué no te puedo dar recibo? Porque yo... O te operas por PAMI y me pagás 130.000 pesos, algo que tendría que ser gratis, ¿no? A ver, vergüenza, ¿no? Pero pasa. Por supuesto. Y en el medio de esta relación, de esta asimetría entre el poderoso, que es el proveedor, que es la medicina prepaga, y el pobre tipo, el jubilado o el consumidor de salud, la cosa se corta por el más delgado. Pero acá aparece, y acá se le va a esbozar la sonrisita a al Jorge, doctor Jorge, que está esperando ahí. Aparece el que tiene que poner las cosas en orden. ¿Y quién es? El Estado, que tiene que controlar. Es la Superintendencia de Servicios de Salud. Y me voy a poner los anteojos porque te quiero leer algunas cifras que son realmente escandalosas. Dije 130.000 antes, pero en un hecho que me pasó hace como 10 años atrás, y que imagínate lo que debe ser ahora, ¿no? Así que imagínate. Fíjate vos los números, porque también le quiero explicar a la gente, porque decía, bueno, acá te tiraste todo un montón de cosas. Digo, ¿por qué sucede esto? Y yo te dije antes, porque no hay sanción. Claro, no entonces, está la superintendencia, entonces ¿no? Fíjense, porque cuando llega el momento de votar, y yo lo digo siempre en mi columna, hay que abrir los ojos, obvio, no poner el voto a cualquier chanta que aparece 2 meses antes. En el periodo comprendido, datos estadísticos de la propia Superintendencia de Seguro de Salud, en el periodo comprendido entre el 2020, pandemia, y 2024, se iniciaron en el 2023 25.000 reclamos de afiliados por incumplimiento o falta de cobertura. O sea, un tipo como vos, como yo, que decía, che, fui al PAMI y no me cubre esto. Esta obra social no tiene, no sé, pediatra en Casilda, o en un pueblo. Sí, sí. Bien. 25.000. ¿Qué pasó con esos 25.000 casos iniciados desde el año 23? Acordate del gobierno 23, el mejor gobierno, según Alberto Fernández, su gobierno. ¿Cuántas multas se aplicaron? Ninguna. 0 pesos por multa en el año 23. De 25.000 que tendría que haberse aplicado, ¿no? Al inicio del proceso institucional del 2024, o sea, el comienzo de este nuevo gobierno, que yo también soy crítico de este gobierno, pero las cosas hay que decirlas, sí, sí. En el año 2024 se detectaron 6.000 expedientes de esos 25.000 acumulados y frenados por presuntas irregularidades y multas pendientes. Vamos a decírselo a la gente porque a lo mejor la gente no lo entiende. Muchas obras sociales son obras sociales sindicales. Yo estoy en la Superintendencia de Salud, vos sos la obra social. La obra social de tal sindicato es la parte es la caja de los sindicalistas. No me va a poner multa porque Camionero no cumplió con esto.
No, quédate tranquilo que lo cajoneamos, lo dejamos. Así como pasó con la causa de fentanilo, o sea, estoy hablando de obra social. En la causa de fentanilo hay 2 funcionarios que fueron apartadas por haberle avisado al laboratorio que le iban a hacer una inspección. Y está en una causa penal. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Gente que introduce en el mercado una droga que se usa para enfermos, y gente que fue operada por operaciones terribles y que se muere por un medicamento que está contaminado. Bien. Ahora te digo la progresión. Fíjate vos, en el año 2020 no se aplicó ninguna multa. En el año 2021, 3 millones de pesos de multa. En el año 2022, 2.900.000 de multa. 2.900.000 pesos. En el año 24, solo de enero a agosto, 170 millones de pesos de multa a 25 entidades, obras sociales y empresas de medicina prepaga. O sea, aparecieron las irregularidades y se sancionaron. Y le dieron de baja a 160 entidades, obras sociales y empresas de medicina prepaga por irregularidad, por terrible irregularidad que espero no quieren ni saber. Ahora te digo los números. ¿Sabes cuánto gasta? ¿Cuánto es el presupuesto de la Superintendencia de Seguro de Salud? Bueno, 144.121 millones de pesos. Te lo dije en pesos porque suena más duro. Son casi 94 millones de dólares. Son 8 millones de dólares por mes. Entonces, te das cuenta que cuando vos tenés este gobierno que dice que tal repartición hay que cerrarla, y yo te lo dije acá, sin conocer estas cifras, decía, ¿para qué me sirve a mí, para qué le sirve al afiliado tener una superintendencia que no controla absolutamente nada? ¿Sabés qué hizo este gobierno actual? Cambió el valor de la multa. Si vos no le ponés una multa a la persona, ese tipo va a seguir teniendo la misma conducta. Y fíjate vos, y me tomé el trabajo de buscar cuáles son las entidades que dieron de baja. Y fíjate vos, Mutual Personal de John Deere Argentina, Asistencia Mutual de Aeronavegantes, Centro Gallego de Buenos Aires Mutual Cultural y Social, los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester. Y aparece una empresa conocida, Sancor Medicina Privada Sociedad Anónima. Hay que decirle a la gente, Sancor Medicina Privada es del grupo Sancor Salud. Acá hay una cuestión que la gente no lo sabe. El grupo Sancor Salud, o sea, Sancor Salud no es Sancor la cooperativa de seguro. La cooperativa de seguro en el año 2014 empezó con su empresa de salud, que no tiene nada que ver con esta, que se llama Prevención Salud. ¿Qué otra cosa? No es lo mismo que Sancor Salud. Esta empresa del grupo Sancor Salud esta empresa que se llamaba Sancor Medicina Privada Sociedad Anónima. ¿Sabés qué hizo la Superintendencia de Seguro de Salud? La iba a cerrar. ¿Sabés qué dijo el grupo Sancor? Dijo, no, tranquilo, la cerramos nosotros. Entonces, vos me decís, pero a ver, y ahora esto del bono y de lo que te cobran adicional, llegó a Rosario, porque nosotros los infectamos los rosarios. Ahora vos vas a Rosario y te cobran la orden y plata. Entonces, cuando la gente dice, dame el recibo, no te lo dan. ¿Cuánto hace que estamos con esta práctica? Un montonal de tiempo. Es un poco más. ¿Y por qué no se sanciona? Y no se sanciona precisamente porque no existe un ente que sea capaz de sancionar. ¿Te acordás que yo te hablé de defensa del consumidor y te hablé de la Secretaría de Comercio Interior y te dije, teléfono para la provincia con los procedimientos, lo mismo que pasa acá, con los procedimientos que los comercios, las empresas y las industrias y no cumplen y no hay sanción. Entonces, si no hay sanción, ¿por qué yo me voy a autolimitar? ¿Por qué yo voy a cambiar mi comportamiento? Los bancos no tienen sanción de las empresas, pero los consumidores, ¿sabes por qué se mueven? Porque porque te abrieron una cuenta a vos, te sacaron toda la plata y te sacaron un crédito de 10 millones de pesos. Entonces ahora te tocaron el bolsillo, vos te moviste y le hiciste un juicio al banco y le sacaste los 10 millones de pesos más 20 millones de pesos de daño punitivo y daño moral. Entonces el banco dice, che, flaco,
vamos a ver esto porque hay que arreglarlo. No nos conviene. Pero claro, pero entonces aparecen todos estos negocios, como ahora me contaba mi esposa, de esta empresa textil, que ahora resulta que en 50 años se fundió. Y la realidad es, para el tipo que puede viajar al extranjero, vos vas al extranjero y te compras una remera deportiva por $10, que serían 15.000 pesos, y acá te la venden en 100.000. Entonces, explícame, ¿por qué? Porque cazan dentro del zoológico. Pablo, me quedaría charlando 2 horas más, pero se nos termina el programa y tiene que hablar Jorge también esta noche, que se quedó sin espacio, así que... Te dije que era un tema que... Sí, era un tema para dar y para seguir hablando un montón más. Obviamente esto que nos toca a todos. Que la gente pregunte, le vamos a contestar. Vamos a hacer en la radio, si tenés alguna día disponible esta semana, para supuesto. continuar, porque obviamente es preocupante todo lo que pasa, y al no saberlo la gente se queda calladita ahí, quietita, haciendo y diciendo lo que les dicen, pero tenemos algunos derechos que podemos sacar adelante. Gracias, Pablo, por Gracias hablar. a vos. Un placer.